Muchas gracias a todos por conectarse. Buenos días. La verdad que para nosotros es muy importante que nos acompañen en estas charlas en las que tratamos de difundir todas estas cuestiones. En este caso particular, que tienen un lado técnico interesante y por otro lado una cuota orientada a la sostenibilidad, a la mejora del impacto del cambio climático y demás. Así que bueno, vamos a arrancar. Al final de la charla del día de hoy tenemos una pequeña sorpresa con Valeria, así que quédense hasta el final porque se va a poner lindo. Bueno, voy a empezar a pasar, a ver, Vale, si me decís si corren. Sí, estamos viendo ya la pantalla y van corriendo los slides. Sí, Robert. Excelente. Bueno, ABB es el title partner de la Fórmula E. Eh, Como ustedes saben, todas estas eh, actividades de alta competencia, de alto rendimiento, son sumamente importantes porque en ellas se prueban todas las tecnologías y los cambios y las mejoras que uno genera para luego poner a disposición de los usuarios en la vida diaria, ¿no? Entonces, este laboratorio, como es la Fórmula Uno para los motores térmicos y hoy día híbridos, eh, es muy importante para todo lo que es el desarrollo de la electromovilidad y nosotros somos como ABB Title Partner de esta cuestión. Y otra cosa interesante para compartirles es que ABB en el 2022, ya hace 2 añitos casi, cumplió 100 años en Argentina. Yo tengo formación de auditor y a los auditores nos encanta reforzar lo que decimos con evidencias objetivas. Y la evidencia objetiva más contundente que encontré para mostrarles es nuestro quit, nuestra constancia de quit, que ustedes pueden chequear en internet, que dice que arrancamos las actividades en 1922, ¿no? Con lo cual ahí queda demostrado que cumplimos 100 años de actividad en Argentina. Bueno, vamos a lo que nos interesa particularmente el día de hoy, que es el tema de la movilidad eléctrica, y hablamos siempre de tres ejes más uno asociados a esto. El primer eje es el energético. El vehículo eléctrico es mucho más eficiente energéticamente que el vehículo de combustión interna. El vehículo eléctrico es mucho más o menos contaminante desde el punto de vista ambiental que el de combustión interna. Este es el segundo eje, el eje del ambiente. Y el tercer eje es el de la salud, dado que al tener menos emisiones contaminantes por el caño de escape, que las emisiones contaminantes no necesariamente son gases de efecto invernadero. De las emisiones que salen por el caño de escape las separamos en dos: gases de efecto invernadero que aportan al calentamiento global y contaminantes que envenenan el aire que respiramos y nos enferman y nos matan. Entonces ahí la salud pasa a ser el tercer eje. ¿Y por qué hablamos de tres ejes más uno? El próximo eje es el que está asociado a políticas públicas, ¿no? Los estados, en función de estos ejes energéticos, de salud y ambientales, van tomando medidas en relación con el tipo de combustibles, el tipo de tecnologías que usamos para movernos y van generando incentivos y prohibiciones. Son los dos mecanismos que los estados tienen para hacernos cambiar de opinión, ¿no? A veces ponemos el ejemplo de las lámparas LED. Hoy en día, si uno quiere ir a comprar una lámpara incandescente, no, no puede comprar una lámpara incandescente. ¿Por qué? Pues están prohibidas. Entonces, eso es una política pública orientada a la eficiencia energética en la iluminación. Uno paga una lámpara un poco más cara, pero asegura que la lámpara eh, consume menos energía con todo lo que eso implica, ahorro energético y reducción de emisiones. Desde el punto de vista de los incentivos o las prohibiciones en Argentina, hemos tenido varios proyectos de ley. Este fue el último, los que vienen del Ejecutivo, ¿no? Este fue el último, abril del año pasado. eh, el ministro, el ex secretario de Industria de Mendiguren presentó un proyecto de ley al Congreso. Bueno, vamos a ver cómo avanza esto ahora con la nueva gestión, pero siempre los estados tratan de tomar alguna medida en relación con esto. Se han presentado varios proyectos en las gestiones anteriores y vamos a ver qué sucede en la actualidad. Vamos a meternos de lleno en el tema energético y acá está la primera comparación interesante a realizar. Un vehículo eléctrico está consumiendo del orden de 16 kWh cada 100 kilómetros, mientras que un combustión interna
un promedio de consumo está en el orden de los 8 litros cada 100 kilómetros. Si consideramos que un litro de combustible tiene del orden de 10 kWh de energía contenida y llevamos todo a términos energéticos a kWh, encontramos que el eléctrico está en 16 kWh cada 100 y el combustión interna 80 kWh cada 100, lo cual ya nos da acá una relación de 5:1 en términos energéticos. Los motores térmicos tienen rendimientos del orden del 30% y los eléctricos del orden del 90%. ¿Cómo es que se justifica entonces una mejora de 5 veces? Bueno, los rendimientos son parámetros de los motores que se miden en determinadas condiciones muy particulares, que no son en las cuales funciona todo el tiempo el motor. Entonces eso hace que al tener un rango de rendimientos mucho más amplio del motor eléctrico, el consumo sea menor y además tenemos otra cuestión que está asociada al frenado regenerativo. El vehículo como un todo, más allá del motor solo, eh, puede regenerar energía al momento del frenado. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando uno levanta el pie del acelerador, el motor que estaba funcionando como motor haciendo tracción pasa a funcionar como generador y va cargando las baterías. Esto le mejora al propio rendimiento del motor eléctrico, más la amplitud de su gama de funcionamiento. El frenado regenerativo le suma, digamos, este adicional de ahorro energético, ¿no? Bastante interesante, porque en vez de generar calor o ruido, directamente cargamos baterías al momento de levantar el pie del acelerador, incluso de pisar el freno. Hay una de las consideraciones que siempre hay que tener en cuenta, que es de dónde viene el energético que estamos usando, ¿no? Y la electricidad no crece directamente a través del enchufe, la electricidad hay que generarla por medios térmicos, hidráulicos, nucleares, renovables. Nuestra matriz energética tiene un rendimiento en la etapa de transformación aproximadamente del 57%. Estos números son eh, promedios, se van actualizando y modificando año a año en función de lo que uno encuentra en el balance energético nacional, pero más o menos un 57-60% es el promedio de transformación en Argentina. Luego la energía hay que transportarla y distribuirla, donde tenemos aproximadamente un 16% de pérdidas, o sea, un 84% de eficiencia. Y después tenemos el vehículo eléctrico que vamos a ponderarlo en un 90% de eficiencia promedio, con lo cual cuando multiplicamos todos estos rendimientos, nos encontramos que el rendimiento del pozo a la rueda en el caso del eléctrico está en el orden del 48%. Si repetimos este mismo razonamiento, incluso con un rendimiento del 30%, es decir, no con un rendimiento 5 veces menor, sino dándole un changüí adicional al motor térmico, multiplicando todos estos rendimientos de toda la cadena de hidrocarburos, obtenemos un 25%. Quiere decir que incluso con nuestra matriz de generación fuertemente dependiente de los hidrocarburos, lo cual la asociaría a una matriz energética eléctrica de bajo rendimiento, incluso así estamos con una relación casi de 2:1 en términos energéticos y todavía podría mejorar más si seguimos cerrando ciclos combinados, eliminando generadores pequeños, con más hidráulica, con más renovable, la cual además con renovable distribuida mejoraríamos las pérdidas por transporte y distribución, con lo cual todo esto cabe para mejorar. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en el tema energético antes que el ambiental? Bueno, porque en todo el mundo, y Argentina no es la excepción, el balance energético nos muestra un consumo repartido casi en tercios. Un tercio de la energía se consume en la industria, un tercio se consume en el ámbito residencial y un tercio se consume en el transporte. Con lo cual, toda acción que hagamos en términos de reducir el consumo energético en el transporte, además de la cuestión ambiental, nos va a traer amplios beneficios en términos energéticos y por lo tanto también económicos. Cuando hablamos de ambiente exclusivamente, cada vez que quemamos un litro de nafta se generan 2,3 kilos de CO2. Cada vez que quemamos un litro de gasoil se generan 2,7 kilos de CO2. Esos son cálculos estequiométricos. Acá les dejo un link de una calculadora de gases de efecto invernadero, pero con la química que aprendimos en el colegio secundario, podemos hacer los balances de oxidar o quemar una cadena de hidrocarburos y vamos a obtener estos valores. Ahora bien, ¿cuánto se genera
por cada kilowatt hora de electricidad en términos de dióxido de carbono o de dióxido de carbono equivalente en Argentina. Bueno, acá les dejo una tablita de la página oficial del gobierno de ambiente, donde van a ver las emisiones de dióxido de carbono por megawatt hora año tras año. Esto termina diciéndonos que Argentina está generando o ha generado al 2018 310 gramos de CO2 por kilowatt hora de energía. Esto está en las otras unidades, ¿no? Toneladas por megawatt, esto está en gramos por kilowatt hora. Que si estamos generando 310 gramos por cada kilowatt hora de energía, ¿qué pasa cuando esto lo metemos en un... Ah, perdón, una pregunta que me habían hecho en otra de las charlas era, y bueno, ¿y cómo está eso respecto del mundo? Bueno, no tengo todo el mundo, pero encontré qué está pasando en la Unión Europea, donde se publica mucha información de esto. Fíjense, estos son año 90, 2000, 2010, 2021, emisiones del sistema eléctrico de Europa. Países con muy pocas emisiones, Francia, Luxemburgo, Francia con mucha nuclear, bueno, y así va subiendo. Y países con muchas emisiones donde la electricidad se genera con mucho carbón de pronto, caso Grecia, Bulgaria, Polonia, Estonia. Entonces ahí tenemos muchísimos gramos de CO2 equivalente por cada kilowatt hora de energía que se genera, pero Argentina, fíjense que no está tan mal, no está tan bien, pero tampoco está tan mal, ¿no? La verdad que estamos en un digno promedio. Esto nos mostraría también que obviamente hay una línea de quiebre a partir de la cual si generamos la electricidad con mucho carbón o con pocas renovables, obviamente el auto eléctrico no rendiría ambientalmente como esperamos. Cuando el porcentaje de renovables o de, digamos, combustibles no contaminantes o tecnologías no contaminantes aumenta, obviamente el vehículo eléctrico se hace mucho más interesante. ¿Qué pasa cuando metemos esa ecuación, estos 310 gramos de CO2 por kilowatt hora en el motor eléctrico? Bueno, esto nos terminaría dando por kilómetro, en función del consumo de 16 kilowatt hora cada 100, unos 48 gramos de CO2. Mientras que haciendo la misma cuenta para el diésel o para la nafta, considerando 8 litros cada 100 para nafta y 6,5 para el gasoil, nos daría 175 gramos de CO2 para el gasoil y 184 para la nafta, ¿sí? Casi 4 a 1, ¿sí? De 200 a 50, más o menos, casi 4 a 1. Quiere decir que incluso con una matriz energética muy dependiente de los hidrocarburos, por lo tanto, con bastantes emisiones, como la que tenemos en Argentina, aún así el vehículo eléctrico es menos contaminante. Quiere decir que hemos derribado dos mitos recién, que energéticamente el vehículo eléctrico alimentado con un mix de que no es un 100% renovable no funciona bien, cosa que no es cierto, y lo mismo con el tema de las emisiones. Eh, ¿Por qué es importante el tema de emisiones? Bueno, estos son los compromisos de Argentina. Argentina se ha comprometido a no exceder los 349 millones de toneladas de CO2 al año 2030. Este número que ven acá no coincide con este, porque está sacado de dos informes distintos en el cual hubo una pequeña corrección, pero es el único gráfico que tengo disponible a nivel oficial. Pero bueno, acá dice Argentina que va a estar en el 2030 en términos de emisiones, lo que implica una reducción del 27%, 27,7, casi 28, respecto a lo que había dicho en el año 2016, quiere decir que vamos a estar mejor o podemos estar mejor. Y no solo decimos eso, sino decimos que vamos a estar en carbono neutralidad 2050. Carbono neutralidad no es carbono cero, es carbono neutro, es decir, que todo lo que generamos la atmósfera sería capaz de absorberlo. Con lo cual, para alcanzar estos compromisos no nos queda más remedio que reducir las emisiones en todos los sectores que generan emisiones. Y el transporte es uno de los más importantes. El transporte ocupa el segundo lugar en términos de generación de gases de efecto invernadero en Argentina. El primero lo ocupa la ganadería y ahí nomás un par de puntitos por debajo la generación de electricidad. Así estaría, digamos, la torta repartida por ministerios o por sectores de actividad y así estaría por sectores o subsectores de acuerdo a cómo se categoriza, digamos, en cuanto a los inventarios de gases de efecto invernadero.
Con lo cual, claramente hay que hacer un esfuerzo en el transporte para que la cosa en términos ambientales mejore. ¿Qué pasa con la salud? Entrando un poquito más en detalle. Bueno, estas son las porquerías contaminantes que salen por el caño de escape de un vehículo convencional. No todas, acá no podemos hacer tantos cálculos estequiométricos porque de pronto un motor térmico que está flojito de aros quema más aceite, por lo tanto contamina más. Un motor térmico que está flojito de bujías quema mal, por lo tanto contamina más, o quema más o quema mal. Entonces aparecen estos materiales particulados, en particular este de partículas de 2,5 micrones de pequeño diámetro. Esa partícula está en el aire, la respiramos, va al alveolito del pulmón y del alveolito del pulmón pasa al torrente sanguíneo y nos genera enfermedades de todo tipo. En general, con los contaminantes del aire se dan valores guía y eso los genera la Organización Mundial de la Salud. Los diferentes gobiernos adhieren o no, están por encima o por debajo de esos valores. Lo que es interesante es que para prácticamente todos los contaminantes van a ver que hay dos valores, corta duración, ya sea 24 horas o una hora, y larga duración, anual, mensual, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque como con cualquier veneno, no solo es importante la cantidad que uno consume, sino la cantidad acumulada, ¿no? Podemos hacer el caso de tomarse, no sé, una botella de whisky de un saque o tomarse un whiskycito todos los días. Este, a lo mejor el whiskycito todos los días a lo largo de 10 años te genera una cirrosis y la botella completa una vez cada 5 años solamente te genera una bruta borrachera, con lo cual son envenenamientos distintos. Por eso se tiene en cuenta medias de corta duración y de larga duración para los diferentes contaminantes y en función del tipo de dolencias, males, morbilidades que genera el contaminante, los periodos varían, ¿no? Pero bueno, en resumen, y para no aburrirnos con esto, la Organización Mundial de la Salud dice que si mejorásemos la calidad del aire, se evitarían el 36% de las muertes de cáncer de pulmón, el 34% de los accidentes cerebrovasculares y el 27% de las cardiopatías. Ya se están emitiendo en algunos países certificados de defunción, sobre todo en niños, asociados a la contaminación del aire, con lo cual no es un tema menor este, ¿no? Entonces, repasando un poco, energía, ambiente y salud, por cualquiera de los tres, por cualquiera de las tres puertas que querramos entrar a la sostenibilidad, va a ser bienvenido porque las tres son importantes, ¿no? Una contaminación adicional, una emisión adicional que nos genera el motor térmico es el ruido, ¿no? Por más esfuerzos que hagamos en reducirlo, el ruido termina siendo otra cuestión asociada a la salud bastante perniciosa. De hecho, los vehículos eléctricos son tan silenciosos que se les suele agregar, sobre todo a baja velocidad, la emisión de un sonido de modo tal que algún transeúnte inadvertido no sea embestido por algún conductor que está circulando, ¿no? Entonces ahí, a tal punto llega, digamos, la baja rumorosidad de los vehículos eléctricos que tenemos que agregarle un ruidito a baja velocidad para que el peatón no ande distraído. ¿Cómo viene el tema de la electrificación? ¿Cómo viene avanzando la electrificación? Esto no es en línea temporal, sino tecnológicamente, digamos, ¿no? ¿Cómo se va agregando electrificación? Bueno, partiendo de nuestro viejo querido motor térmico que tan buen servicio nos ha prestado hasta ahora, la primera evolución ha sido los sistemas de arranque y parada, algunos también conocidos como híbridos. Es un híbrido paralelo, esto es lo que se conoce como un híbrido paralelo, que lo único que hace es arrancar y parar el motor con una batería un poquito más pretenciosa y un burro de arranque más pretencioso que el convencional, dimensionado de manera tal que cuando yo tengo el auto detenido, estoy en un semáforo, estoy en un embotellamiento, en una barrera, el motor para y no ni consume energía ni genera emisiones. Los híbridos ligeros son también una variante del híbrido paralelo en el cual ya lo que se pone es un motor eléctrico más grande, un pack de baterías más grande, y ese motorcito lo que hace es ayudarnos también en determinadas condiciones donde la eficiencia del motor térmico es peor. Entonces ahí empuja un poco el motor eléctrico a expensas de un pequeño pack de baterías, y ese pack de baterías se recarga exclusivamente a través de el motor eléctrico siendo
traccionado o bien por el frenado regenerativo o bien por el motor térmico en algunas situaciones particulares de funcionamiento. Hay una computadora que va tomando decisiones de cuando el motor térmico empuja al motor eléctrico para que genere y cuando el frenado regenerativo nos carga la batería, obviamente entonces energía bienvenida que nos da la propia inercia del auto. Esto anda también que ya se hacen híbridos con motores más grandes y con packs de baterías más grandes, que, digamos, me van dando cada vez más posibilidades de tracción y me van ampliando las oportunidades de funcionamiento del motor eléctrico. Y, digamos, el punto límite de la hibridación es cuando ya le ponemos un sistema eléctrico capaz de cargarse de la red, porque no tendría sentido estar cargándolo todo el tiempo el motor térmico, y que nos permite además un funcionamiento en modo eléctrico puro de una autonomía bastante interesante. Hoy hay híbridos enchufables de varias marcas capaces de hacer 70, 60 kilómetros en modo eléctrico puro con una sola carga sin que arranque el motor térmico. Entonces podemos manejarnos en nuestra vida diaria de 50, 60 kilómetros de autonomía, que es un uso normal, en modo eléctrico puro, y cuando necesitamos o un saque de potencia adicional o hacer una distancia adicional, salir de la ruta, etcétera, ahí arrancaría el motor térmico. Y finalmente, en la otra punta de la evolución, tenemos el eléctrico puro, 100% a batería, 100% enchufable, que se carga de la red y se carga también por frenado regenerativo. ¿Qué es ese agujero que nos quedó en el medio? Bueno, es el híbrido de rango extendido, que es un híbrido no paralelo, como decíamos en el otro caso de los no enchufables y los mild hybrids y los de arranque y parada, sino que es lo que se llama un híbrido serie, donde siempre la tracción es 100% eléctrica, pero el pack de batería se puede cargar de la red o bien de un pequeño generador térmico que está a bordo del auto. Cuando tenemos un auto de rango extendido, caso por ejemplo BMW i3, Chevrolet Bolt con B corta, porque hay Bolt con B corta que es híbrido, perdón, rango extendido, y el otro con B larga es eléctrico puro. ¿Y cuál es el caso del serie que no se enchufa, que tiene un motor térmico más grande y un pack de baterías más pequeño? Bueno, la Nissan, la camioneta esta X-Trial que sacaron hace poquito, bueno, eso es un ejemplo de esto, de un híbrido serie, pero que no es enchufable. La tracción siempre es eléctrica, las baterías, dependiendo de la tecnología, o se cargan de la red o siempre toman energía del motor térmico. A medida que aumentamos el grado de electrificación, aumenta la eficiencia, disminuye el consumo y por lo tanto disminuyen las emisiones. ¿Cómo se carga? Que es lo que más nos ocupa hoy porque nosotros como ABB nos dedicamos principalmente al tema de recarga. Bueno, hay dos tecnologías que predominan y lo que tenemos que tomar como punto de partida es esta señora dibujada acá con forma de corazón, que es el corazón del auto, que es la batería. La batería almacena energía en forma de corriente continua, no hemos encontrado otra manera de hacerlo, y todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor es corriente alterna. Entonces, el fabricante del auto siempre, siempre nos pone un zócalo de corriente alterna para que carguemos el auto. Y ese auto lo vamos a cargar o bien desde un tomacorriente doméstico en lo que se llama modo 1 de acuerdo a la norma IEC, o bien intercalando una cajita que cumple determinadas funciones de control y seguridad en lo que se llama el modo 2 de la norma IS, o bien en el modo 3, que ya es salir del límite que nos impone un tomacorriente doméstico, en el caso de Argentina 10 o 20 amperes, para poder pasar a una potencia de carga mayor en corriente alterna. Entonces saltamos al modo 3, que es un modo en el cual ya conectamos el cargador directamente a la instalación fija sin el límite del enchufe, ¿no? Y a bordo pondremos un rectificador que convierta esa alterna en corriente continua. Entonces, ¿qué potencia tiene ese rectificador en general? Y tiene la potencia adecuada a lo que yo podría sacarle a la red de alimentación doméstica. Que en general para tomacorrientes está en Argentina vamos a tomar 10 amperes, que serían 2,2 kilowatts. No conviene tener el auto enchufado toda la noche a 10 amperes, no conviene tener nada enchufado cerca del límite del consumo del tomacorriente, con lo cual 1,6 kilowatts, 8 amperes es una corriente bastante lógica. Y si no, si saltamos al modo 3,
7 kilowatts es una potencia típica, incluso se puede cargar sin ningún inconveniente por debajo de esa potencia. Después vamos a jugar un poquito con los números, pero un wallbox domiciliario tiene un límite en el monofásico de 7 kilowatts, pero es una potencia que sobra para la necesidad de un usuario domiciliario para cargar de noche en casa. Si el fabricante del auto, que no quiere lidiar con ese peso, ese precio y ese volumen de más de 7 kilowatts, nos pone muchos rectificadores, si ponemos muchos rectificadores de estos afuera, muchos, para, digamos, salir de esta cuestión del límite de los 7 o los 22 kilowatts, ya generamos un cargador de alta potencia en modo 4 y ahí ya podemos cargar directamente en corriente continua. Es decir, lo que se hace es poner un montón de conversores AC/DC de modo tal de generar mucha potencia ya directamente en corriente continua y cargar casi en bornes de la batería o del BMS de la batería. Y acá ya arrancamos con potencias que más o menos donde termina esto en 22, arranca esto, 20 y pico, típicamente 50, 100, 120, 180, llegamos a 360 y ya se está hablando de cargas de mayores potencias todavía, sobre todo para camiones, buses y demás. Resumiendo, todos los autos podemos decir que tienen un zócalo de corriente alterna y cada vez más traen el zócalo de corriente continua porque si bien no es lo que te encontramos en cualquier lado, es la manera de cargar de la manera más rápida posible la batería del vehículo. Entonces, de este lado tenemos el universo de continua, de este lado el universo de alterna, y acá, discúlpenme la soberbia, pero bueno, tenemos un resumen que nos muestra en lo que es carga conductiva, todo lo relacionado con potencias, normas, modos de carga, tecnología, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista normativo, no los quiero atosigar mucho. Acá hay un slide con las normas aplicables a cada tipo de carga. Lo interesante a tener en cuenta acá es que en Argentina ya hemos generado el reglamento AEA 9364, parte 7, parte 722, basado en IEC. Las normas para los cargadores son normas IEC que se aplican en todo el mundo. Tenemos una disposición de la Subsecretaría de Hidrocarburos para instalar cargadores en estaciones de servicio y todo lo que está asociado a fichas y protocolos de comunicación, gracias a Dios, también tiene su norma IEC asociada. Pensando en el usuario, entonces, que es lo que tenemos que satisfacer, una de las grandes preguntas es cuánto tiempo tarda en cargarse el auto eléctrico, qué autonomía tiene el auto eléctrico. Entonces vamos a tratar de responder esas dos preguntas, pensando que una batería típica de un auto eléctrico hoy día tiene unos 40 kWh, en función de que los pesos y los precios de las baterías siguen bajando, posiblemente en unos años más las baterías que hoy son de 40 sean de 50 o 60, y eso con un consumo de 16 kWh cada 100, dada la batería de 40, nos daría una autonomía de 250 kilómetros. Si usásemos la batería de punta a punta, ¿no? Si una batería totalmente vacía, cosa rara de encontrar, la cargásemos con una potencia de 7 kilowatts, 6 por 7, 42, en 6 horas aproximadamente la batería estaría llena. No es tan lineal porque la batería tiene un comportamiento, sobre todo sobre el final de la carga, en el cual la carga se ralentiza, pero podríamos hacer números redondos pensando en este 6 por 7, 42. Y si la cargamos a 50 kilowatts, que es la otra potencia típica de carga, estaríamos hablando de menos de una hora, 40, 45 minutos. Insisto, si la batería estuviese totalmente vacía y si la batería fuese totalmente lineal, cosa que no es cierta, pero nos da una buena aproximación. Lo que se suele hablar es de cuánto recupero, cuántos kilómetros de autonomía recupero por hora. Bueno, en el caso de 50 kilowatts estaría recuperando unos 300 kilómetros de autonomía por hora de carga. En el caso de corriente alterna, 7 kilowatts, 50 kilómetros por hora de carga. Siempre números orientativos, teniendo en cuenta estas variables que mencionábamos del estado de carga de la batería, la no linealidad absoluta de la batería, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo se satisfacen las necesidades de un usuario típico de un vehículo eléctrico? La pirámide de Maslow de necesidades básicas de un usuario de vehículos eléctricos dice que la base, la mayor cantidad de energía, la mayor cantidad de cargas se hacen en casa a baja potencia durante periodos largos de tiempo, 6 horas o más. Y es muy lógico. Nuestro auto estuvo durmiendo toda la noche y en esa noche nos sobró el tiempo para poder cargarlo con baja potencia sin
hacer grandes demandas a la red sin tomar demasiada potencia ni demasiada corriente. Dado el tiempo que el vehículo está parado, nos sobra con unos pocos kilowatts para llenar la batería. Y en la otra punta, ahí sí, lo que necesitamos es cargar muy rápido, pero ¿cuándo? Cuando tenemos que salir más lejos de la autonomía de la batería, tenemos que ir a la costa, tenemos que ir a Rosario, tenemos que ir a Mendoza, no podemos estar 4, 6, 8 horas parados, tenemos que cargar en 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos. Por lo tanto, ahí es donde tiene sentido la carga rápida de alta potencia, ¿no? Y en el medio habrá todos los mix que querramos encontrar entre tiempos intermedios y potencias intermedias. Ahí les pongo un eje de potencia como para que más o menos tengamos una referencia. La parte de abajo de la pirámide es en corriente alterna, bajas potencias, largos tiempos. La parte de arriba es en corriente continua, altas potencias, bajos tiempos. Tres ideas fuerzas importantes, 200 kilómetros de autonomía le sobran a cualquier usuario normal, que no sea tachero, remisero, fletero, pero te sobran 200 kilómetros de autonomía para el uso diario normal y cualquier batería de 40 kWh a un consumo de 16 kWh cada 100 te da esa autonomía. Con una potencia de menos de 7 kW, que es la potencia típica de un wallbox monofásico, sobra para llenar el auto en casa a la noche, sobra porque el auto está parado muchas horas. Y cuando tengo que ampliar el rango, obviamente ahí sí necesito la carga rápida. ¿Qué tenemos para ofrecerles? Tenemos para ofrecerles una solución para cada necesidad. Wallbox pequeñitos, monofásicos y trifásicos, regulables desde 3 kW hasta 22 en el caso de los trifásicos. Wallbox de corriente continua, ya wallbox un poco más interesantes, más grandes, más pesados, de corriente continua hasta 20 y pico de kilowatts. Y acá arrancamos con lo que sería carga rápida en corriente continua de 50 kilowatts hacia arriba. En esos formatos tenemos equipos de 50 hasta 180 y tenemos estos de unidades separadas. Al argentino no hemos traído ninguno todavía, son equipos complicados. Y como se ha reducido mucho el volumen de los módulos de potencia, prácticamente hoy en día esta misma potencia de 350 se está metiendo en un solo footprint como parecido a este. Pero en realidad el último cargador de 360 kW que hemos sacado es este, que además tiene una estética muy diferente. ABB, como ustedes saben, y si no saben se los cuento, es una empresa con una mirada muy minimalista. Pero ¿qué pasa? El mercado pide pantallas LEDs, letras grandes, entonces bueno, acá con este Terra 360 se busca un poco dar esta nueva impronta un poco más marketinera, ¿no? ¿Tiene sentido un cargador de 360 para cargar un solo auto? No. Hoy el auto que carga con mayor potencia es Porsche Taycan o Jaguar E-Pace, que cargan en 250, 270 kilos. Porque ese es un cargador de 360. Y para cargar o bien dos autos a 180 o bien 4 a 90. En el mismo footprint, con la misma estructura, repartir los módulos de potencia de modo tal de cargar varios autos en el mismo lugar con la misma estructura. Esa es un poco la idea. Enfatizando esto, cargo en casa despacito, a baja potencia durante la noche, cuando el auto no lo uso, etcétera, etcétera, y eso me da suficiente autonomía para hacer un recorrido de unos 80 kilómetros de ida, 80 kilómetros de vuelta, si es que los tuviese que hacer, para ir a trabajar, para ir a hacer las compras, para ir a la cancha, para llevar a los chicos al colegio, para hacer mi vida normal. Y cuando tengo que salir de vacaciones, de viaje de trabajo, a distancias que superan esa autonomía, ahí sí voy a necesitar un cargador rápido en el medio que me permita alcanzar sin sobresaltos el destino que esté a mayor autonomía que el de mi batería. Y cuando llego, nuevamente me encontraré cargadores chiquitos para estar cargando mientras el auto está parado en el trabajo, en el shopping, en la cancha, en el gimnasio, etcétera, etcétera, en la playa, en el hotel donde pare, o tendré algún cargador rápido que me permita hacer viaje de ida y vuelta, ¿no? Si no es cuestión de pasarse la noche en cada destino al que uno va, de pronto uno puede necesitar ir a Rosario y volver en el día, bueno, habrá un cargador rápido en Rosario que me permita volver. Y en cualquier lugar encontraré estos cargadores que hablábamos intermedios de 20 y pico de kilowatts DC que me dan una solución intermedia, ¿no? Enfatizamos mucho esto porque la fortaleza de una red va a ser lo que va a generar confianza en el usuario de manera tal que el cliente se anime a electrificarse y a tomar la decisión del cambio tecnológico en su manera de moverse, ¿no? Bueno, el Terra C, que es este que vemos acá, lo tenemos en versión con cable y sin cable.
Todos traen conectividad completa, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, medidor de energía, lector de tarjeta RFID. Se puede trabajar con aplicación celular, trae protección electrónica sobre corriente, sobre tensión y diferencial de corriente continua de 6 mA. Eso lo vamos a ver en un ratito porque enfatizamos. Una entrada de contacto seco de entrada y salida para encender una luz mientras el auto carga o algo por el estilo. Tiene entrada TCP/IP y RS485, así que hacer una gestión de energía remota. Hablan un protocolo de comunicación que se llama OCPP 1.6, que es un protocolo abierto, universal para gestión comercial de cargadores. Y tema no menor, tiene certificación local de tercera parte e internacional de tercera parte. Eso le da al cliente la tranquilidad que está comprando un producto testeado, ensayado, certificado y seguro, ¿no? Y bueno, hay algunas opcionales como por ejemplo medidor certificado, modem a bordo, obturadores en el toma, puertos Ethernet para hacer guirnaldas si uno necesitara, tarjetitas RFID incluidas y demás. Los monofásicos se pueden regular desde 6 amperes, por debajo de 6 amperes el cargador a bordo no se ceba, con lo cual estamos ahí en 1.2, 1.3 kilowatts, y a los trifásicos le pasa lo mismo, desde 6 amperes por fase hacia arriba podemos regularlos hasta 32 amperes. En corriente continua tenemos prácticamente un universo que cubre todas las necesidades con diferentes tipos de conectores. Vamos a ver ahora en un ratito las particularidades. Pantalla, como para tener una interfaz de usuario amigable. Uso de tarjetas RFID. Lectores de tarjetas de crédito para pago con tarjeta de crédito. Hoy la verdad que con el tema de los QR, las aplicaciones celulares, ni la RFID ni la tarjeta de crédito tiene mucho sentido, pero está siempre disponible esa opción, ¿no? Bueno, todas flores para nuestros Terra 54 y demás. Muy probado, muy global, muy flexible, muy future proof. Se actualiza por software en forma remota con una conectividad completa 24/7. Estos cargadores traen un módem a bordo con un SIM card que viene activo de fábrica, con lo cual uno enchufa el cargador y sale hablando con nosotros directamente y con ustedes si quieren hablar con él. Muy interesante. Esta solución intermedia, la que mencionábamos del DC Wallbox, un cargador de 24 kilowatts que es exactamente igual de complicado que uno de los grandes, pero en potencia más pequeña. Acá tenemos diversas configuraciones, por ejemplo, un lugar en el que han puesto DC Wallbox para algún usuario que quiera cargar en continua y después varios para cargar en alterna. Esto es la IPF de Mar del Plata, hoy ya tiene una estética distinta este cargador. Yo estoy en este momento en Pinamar, que es parte de la sorpresa que les vamos a mostrar después con Vale, y se acaba de poner uno igualito a este acá en el Automóvil Club de Pinamar, lo acaba de poner en marcha ayer. Le pueden dar alguna solución creativa, ¿no? Por ejemplo, una concesionaria, un taller, de pronto tener el DC Wallbox montado en un carrito para llevar y traer. Es un equipo pesado, pesa 70 kilos, no es liviano. Un Wallbox de corriente alterna pesa 3 kilos con toda la furia, este pesa 70, ¿no? 20 veces más. Tema conectores, que no es un tema menor. Hay dos tipos de zócalo en el auto cuando hablamos de corriente alterna. Zócalo en el auto cuando hablamos de corriente alterna. Dos tipos. Tipo 1, principalmente Estados Unidos y Japón. Tipo 2, principalmente Europa. Si yo tuviese un cargador con cable fijo, que es una de las opciones que tenemos, como voy a tener un conector tipo 1 o tipo 2, solamente voy a poder cargar un auto tipo 1 o un auto tipo 2. Con lo cual esto me quita un poco de elasticidad. Para resolver esta situación y que pueda cargar un tipo 1 o un tipo 2, se suele usar esta versión de Wallbox que tiene un toma en lugar de tener el cable fijo. Entonces, del lado cargador, un toma tipo 2 y con el cable adecuado que termina en tipo 1 o tipo 2, cargo el auto que corresponde. Para ponerle nombre propio correcto a cada cosa, el que va en el cargador se llama toma, el que va en el cable se llama ficha, el que va en el cable del otro lado, el lado auto, se llama conector y el que va en el auto se llama zócalo, para llamar a cada cosa por su nombre. Igual nos vamos a escuchar entre nosotros diciendo cosas incorrectas, ¿no? Llamando a la ficha conectora, conector ficha, zócalo toma, pero bueno, sepamos que hay un nombre propio para que uno no diga cosas raras y compre bien.
¿Qué pasa en corriente continua? Bueno, el universo es peor de extenso que en corriente alterna. Combo 1, que es el tipo 1 más dos bornes de corriente continua. Combo 2, que es el tipo 2 más dos bornes de corriente continua. CHAdeMO, un conector japonés principalmente. GBT, un conector chino. Y Tesla, que es un conector propietario. Tesla hizo una movida así tipo iPhone. En su momento sacó un conector propio, qué sé yo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, Combo está principalmente bajo la órbita ISE, CHAdeMO principalmente Japón, GBT China y Tesla Estados Unidos. ¿Y cuál es una cosa interesante? En Estados Unidos estaba muy repartido entre Combo 1 y Tesla. Ahora, Tesla, ¿qué hizo estratégicamente? Desarrolló la red de carga más extensa de Estados Unidos. Hay cargadores de Tesla por todos lados. Eso derivó en que su conector ahora se llama North American Charging Standard y las fábricas de autos, Rivian, General Motors, Ford, etcétera, en Estados Unidos han definido que ese va a ser su estándar a partir del 2025. Todos los autos que se fabrican en Estados Unidos los van a fabricar con conector Tesla, que ahora no se va a llamar más Tesla, sino North American Charging Standard. Esto es torcerle el brazo a la industria y al mercado. Es decir, el tipo que hizo puso cargadores por todos lados, con lo cual es mucho más fácil adaptarse a fabricar un auto con el conector de Tesla, con el zócalo de Tesla, que andar inventando la pólvora o generando nuevas redes con conectores combo. Interesante. Instalación de los cargadores. ¿Cómo se conecta un cargador? Gracias a Dios en Argentina tenemos un reglamento AEA 9364, parte 7, parte 722, basado en IEC 60364, parte 7, parte 722. Principalmente lo que dice es que hay que poner circuitos dedicados, uno para cada cargador, circuitos dedicados exclusivos, uno para cada cargador, con su termomagnética y su diferencial, y que el diferencial tiene que ser clase A. ¿Por qué el diferencial tiene que ser clase A? Porque la batería inyecta en la red o fuerza a la red a que aparezcan componentes de continua importantes. Y esas componentes de continua pueden hacer que un diferencial clase AC, que es el que usamos normalmente en las instalaciones domiciliarias, quede magnetizado y no actúe frente a una falla tierra. Con lo cual es obligación establecida por reglamento AEA que se utilice un diferencial por lo menos clase A. Podría ser un B, que es el que funciona frente a continuas puras, pero con el A, que funciona frente a continuas pulsantes, anda bien. Para estaciones de servicio hay un documento, como les decía, que emitió la Subsecretaría de Hidrocarburos, que establece una serie de requisitos bastante razonables, por cierto. La verdad que es una buena medida. Y hace poco la Secretaría de Energía sacó una resolución que establece el registro de los puntos de recarga. Es una resolución muy nueva que tiene algunas particularidades que no están muy claras todavía cómo instrumentar. Estamos armando algunos equipos de trabajo con algunas sugerencias para hacer esto un poquito más operativo y entender claramente cuáles son los objetivos que se pretende satisfacer con este tipo de regulación, de manera tal que toda la información que se esté volcando y todos los datos que se estén suministrando realmente aporten al objetivo de la Secretaría de Energía, que obviamente tiene que estar velando por ver qué está sucediendo con la energía que estamos destinando al transporte. No vamos a ir a dejar de comprar energía a la estación de servicio, la vamos a cargar en casa. Bueno, eso tiene que hacerse de una forma razonable. Los cargadores van a empezar a formar parte, ya están empezando a formar parte del paisaje de nuestras redes y tenemos que gestionarlos de manera adecuada. Entonces nosotros tenemos hoy una red de cargadores de pronto en una manzana o en una playa de estacionamiento o en una terminal de buses. Lo tenemos conectado todo eso por algún mecanismo finalmente de una subestación y esa subestación de una red de media.
¿Y el objetivo cuál es? Bueno, tenemos que darle de comer a todos estos autos de noche, de día, en función de las necesidades, de manera tal que puedan salir a hacer sus recorridos. Entonces, tenemos que cumplir con el objetivo de cargar los autos. Y tenemos que tratar de hacerlo tratando de no sobrecargar el sistema, porque si no, nos la vamos a pasar cambiando subestaciones o reforzando subestaciones. Para eso tenemos mecanismos como, por ejemplo, hacer una gestión de la carga adecuada, hacer acumulación para peak shaving, hacer complementación con renovables por diferentes mecanismos, solar, eólica, etcétera, y complementar en el paisaje, como decíamos, a toda esta red de carga con el entorno en el que está funcionando, los edificios, los colegios, las oficinas, etcétera, etcétera. Tenemos que buscar la manera de cómo optimizamos estos sitios para que la inclusión de los cargadores no sea un problema más que una solución. Entonces, todo esto se puede hacer a través de sistemas de conectividad y smart charging que están súper probados y súper desarrollados de manera tal de hacer optimizaciones que nos permitan cumplir el objetivo primario, que es llenar los autos con electrones sin hacer macanas con las redes. Y si le damos una vuelta de rosca a esto y lo enroscamos con pronósticos climáticos, perfiles de carga predictivos del sistema, de la red, nosotros sabemos, tenemos información para saber datos estadísticos de cómo está la red un fin de semana, cómo está a las 11, cómo está a las 12, cómo está en enero, cómo está en julio, cómo tengo que planificar mi flota para que salga a trabajar, qué valores de energía estoy metiendo, están entrando más hidráulicas, están entrando más térmicas, está entrando nuclear, tengo posibilidad de hacer devolución a la red con estos vehículos, no tengo posibilidad, me conviene, no me conviene. Un tema que no está acá, que lo tengo que agregar, siempre lo digo, nunca lo hago, es ¿qué tecnología, más allá del precio, está entrando? ¿Está entrando una tecnología más contaminante, menos contaminante? ¿Tiene sentido cargar el auto con una tecnología contaminante o espero que entren las hidráulicas o las renovables para cargar a mayor potencia? Bueno, todo eso se hace y forma parte de un mapa de gestión integral de carga que tenemos que tener presente, ¿no? Hoy en día tenemos posibilidades de dar soluciones puntuales para cada caso o generales en función de las necesidades de los usuarios. Así que no duden en traernos sus proyectos, sus necesidades o sus locuras de manera tal que busquemos la manera de resolver. Vamos cerrando. En las charlas presenciales pregunto quiénes son estos dos viejitos. Para los que se den cuenta quiénes son Ford a la izquierda, Edison a la derecha, que estarán susurrando que había que fabricar un auto eléctrico Ford. En su momento, Edison le quería vender baterías a Ford para que fabricara el Forte eléctrico, eso dicen al menos, no por fines ecológicos ni energéticos, sino plenamente comerciales. Bueno, esto hoy en día se ha materializado. Mustang Mach-E, primer eléctrico, full eléctrico de Ford, tengo entendido. Primer eléctrico de Ford que se fabrica fuera de Estados Unidos, encima se fabrica en México. Hoy a la tarde, si Dios quiere, acá en Pinamar vamos a tener uno cargando. Si estuviésemos en una charla presencial, también les preguntaría quiénes son estos viejitos. La foto no se ve muy bien, pero bueno, acá lo tenemos al ingeniero Jorge Newbery, primer ingeniero electricista argentino, a Edison de nuevo y al ingeniero Luis Huergo. ¿Por qué ponemos esta foto? Porque es una historia muy interesante tener en cuenta que en 1904, en el primer Congreso Electrotécnico Mundial, donde nació el proyecto de armar la IS, había dos argentinos metiendo fichas, ¿no? Newbery por un lado, ingeniero electricista, nuestro primer ingeniero electricista, Huergo por otro, nuestro primer ingeniero recibido en Argentina, con lo cual, nada, de ahí venimos, ¿no? Otra imagen interesante, hoy que estamos hablando de toda esta cuestión, es tener en cuenta que en el año 1912 en la ciudad de Buenos Aires ya se patentaban vehículos eléctricos. Esto no es nuevo, ¿no? La tecnología nos va dando revancha cada rato y bueno, fíjense, en 1912 en Argentina ya había un sistema de patentamiento de vehículos eléctricos, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Un poco la invitación de todo esto es, bueno, obviamente conocer, acercarse a estos nuevos mundos, ir entendiendo de qué se trata y por qué este cambio es necesario, y para todos aquellos que les interese un poco más y que quieran ser protagonistas, las puertas están abiertas para que se nos sumen y se pongan a empujar esto de la electrificación del transporte.
Bueno, acá tienen mis datos de contacto, yo llegué hasta acá y ahora Vale nos va a compartir la sorpresa que tenemos para ustedes. ¿Vale? Bien, ahí estoy compartiendo el video. Robert, no sé si querés hacer una introducción de qué es o Dale, dale, bueno. le damos play. Dale, gracias, ¿vale? Bueno, es un poco crudo esto que van a ver. Con la Cooperativa Eléctrica de Pinamar hemos hecho una iniciativa mediante la cual hemos instalado varios cargadores de diferentes tecnologías totalmente funcionales para que la gente pueda venir a cargar sus autos eléctricos o al menos pueda venir a curiosear, sacar las fichas, ver cómo son, tocar, mirar, preguntar, averiguar, escanear los códigos de barras y sacar más información. Entonces lo que nos va a compartir Vale ahora va a ser un videito que hicimos enseguida que se terminaron de instalar los cargadores, donde van a ver todas las tecnologías que vimos recién y todas las variantes. Y el segundo video que cuando compartí en redes dedicadas, digamos, de profesionales que trabajan en esta materia, este video y salía el tema del tablero, hubo muchas preguntas por el tema del tablero en particular, el tablero de protecciones. Así que hay un video específico con todo lo que es las protecciones. Cuando quieras, Vale. Bien, vamos. Con un auto eléctrico por Pilar, vénganse a la avenida Bunge y Noctilucas, donde van a encontrar un cargador trifásico de 22 kilowatts con cable tipo 2 y display para poder cargar. Van a tener también un cargador monofásico de 7, este con toma, así si quieren cargar un Leaf o algo se traen su cable y cargan, o si quieren traer algún GBT, alguna cosa china, con su cable cargan. Si quieren cargar en corriente continua, pueden cargar acá en 24 kilowatts con combo o con Chademo. El cargador está totalmente operativo. Y si quieren cargar más rápido, pues están apurados, hay un 50 kilowatts totalmente operativo con combo, Chademo y tipo 2 en 43 kilowatts. Así que ya saben, si andan por Pinamar, Noctilucas y Avenida Bunge, y pueden venir a cargar sin ningún problema. Los esperamos a todos. Cortesía de ABB y de la Cooperativa Eléctrica de Pinamar. En estos días recibimos muchas consultas respecto del tablero que se usó para la protección de los cargadores que trajimos acá a Pinamar. Entonces, para evacuar las dudas y las consultas, preparamos este video. Lo primero que hicimos fue pedirle a la gente de la cooperativa que nos desenergice la alimentación de este tablero, cosa que la cooperativa hizo, y luego de que ellos lo hicieron, lo que nosotros hicimos fue, con nuestro candado y nuestra tarjeta, dejar bloqueado el tablero de alimentación de manera tal de asegurarnos que nadie iba a reconectar. Y luego, con nuestros equipamientos de protección personal, guantes dieléctricos, guantes de baqueta, balaclava, casco, traje ignífugo y zapatos de seguridad. El traje ignífugo y los zapatos de seguridad ya me los saqué como el resto del EPP para estar un poquito más cómodo. Y el detector de tensión, verificamos que el tablero no tenía tensión y cuando eso lo dimos por verificado, ya nos sacamos los EPP y empezamos a trabajar. Entonces les vamos a mostrar cómo está ejecutado el tablero. Tiene 3 testigos luminosos que obviamente están apagados porque el tablero está desenergizado. Tiene estos fusibles cuya función es proteger en caso que haya un corto en los testigos y que el tablero no salga de servicio por una pavada semejante como que un testigo se ponga en corto, un seccionador de entrada y unas barras calculadas obviamente por el que diseñó el tablero para darle la potencia adecuada. ¿Por qué está este acrílico acá? Bueno, porque el tablero no tiene que ser accesible a las partes bajo tensión si uno accede con la mano, dedo de prueba, etcétera, etcétera. Entonces, como estas barras y estos bornes no tienen protección de accesibilidad, el fabricante le pone este acrílico. No sucede lo mismo con los interruptores, donde si yo meto el dedo, obviamente cosa que no aconsejamos hacer, pero si yo metiera el dedo, no tengo accesibilidad, solamente tengo accesibilidad con 1 milímetro en el caso de tener que hacer una medición o con una herramienta. Entonces la norma de accesibilidad
me obliga a cubrir esta parte para no tener accesibilidad con herramientas o dedo de prueba, y esta parte obviamente solamente puedo acceder con herramientas o para hacer mediciones. ¿Y qué tenemos? Bueno, seccionador de entrada para desenergizar aguas abajo, para el cargador grande, para el Terra 53 de 50 kW, interruptor de caja moldeada T-Max XT con su relé diferencial clase A. Para el DC Wallbox, diferencial clase A tetrapolar con termomagnética de 40 A. Y después para los dos chiquitos, diferencial tetrapolar y termomagnética tetrapolar para el trifásico, siempre diferencial clase A, y termomagnética y diferencial clase A para el monofásico, en este caso en bipolar. Así que así queda ejecutado el tablero. Siempre trabajar con los CPP, cuidar la vida, cuidar los elementos. Así que bueno, cualquier duda que les quede, quedamos a su disposición. Bueno, gracias, Vale. No sé si tenemos preguntas en el chat, si tenemos Sí, preguntas Robert. puntuales. Hay Dale, algunas vamos. consultas, te las voy ¿Me las querés leer? leyendo. Dale. Voy a arrancar por el final, que está más relacionado con lo que vimos recién. Edgardo nos consultaba si la persona que abre el tablero es BA4 o BA5. ¿Por qué el acrílico? Bueno, es una buena pregunta. La protección de accesibilidad tiene que estar. Y aunque esté desenergizado el tablero, la protección tiene que estar. Aunque un usuario, un operador calificado y demás. Habría que preguntarle a los que escribieron las normas, ¿no? Pero bueno, es muy buena la pregunta porque es una pregunta bastante avanzada, pero son esas cosas que tienen que estar porque, a ver, de todos modos, aunque uno sea un BA, siempre las cuestiones de accesibilidad son críticas en este tipo de cosas porque uno, más allá de que tenga los CPP y demás, podría llegar a ser una macana, ¿no? Entonces, bueno, si quieren después lo discutimos más en detalle, ese tema tan puntual. Sería bueno escuchar alguna pregunta por ahí más orientada a electromovilidad o alguna de las variables que estuvimos discutiendo. Pero bueno, gracias por la pregunta porque son las preguntas que abren otros debates, ¿no? Bien, te leo otra consulta de Claudio. Dice, mencionaste que los modelos de cargadores Terra AC pueden incluir o no el cableado. Para el caso que no los incluye, ¿en qué casos se utilizarían? Em, Cuando el cargador tiene el cable fijo, solamente me permite cargar un auto con el zócalo que sea compatible con el conector que tiene mi cable. Y dado que tenemos autos con zócalo tipo 1 y con zócalo tipo 2, eso me quita un poco de cintura. Ahí se veía en el video que en el caso del cargador con toma, la idea es que uno pone un cable detachable ahí y puede cargar cualquiera de los vehículos. Eso es un poco el espíritu de la cuestión. Bien, otra consulta dice, ¿ABB tiene disponible para la venta los cables por separado del cargador? Sí tenemos los cables para la venta. El cable, uno de los problemas que suele tener es más aduanero que otra cosa, ¿no? Porque hay muchas discusiones sobre si el cable se certifica o no se certifica, con qué norma se certifica, etcétera, etcétera. Pero sí, tenemos cables, en general tenemos cables. Bien, Una cosa importante, en general el cable viene con el auto, ¿eh? No se vuelvan locos con ese tema del cable porque los fabricantes de los autos te proveen el auto con el cable. perfecto. Roberto nos pregunta, en el caso de que algún cliente necesite instalar uno de estos modelos de cargadores, ¿se adquiere a través de la distribuidora o a través de ABB? Y además si hay alguna capacitación de instalación por parte de ABB. Gracias. Los cargadores deben ser instalados por personal capacitado y calificado por ABB. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un aire acondicionado esto, aunque por ahí estemos hablando de potencias del mismo orden. El cargador tiene que interactuar con un auto y el auto anda por la calle, se moja, entra, sale, lo chocan, lo empujan. Entonces, siempre el cargador tiene que estar instalado por un instalador que cumpla con ciertos requisitos. Nosotros tenemos algunos instaladores ya calificados que además tienen la función de vender los cargadores, y si el cargador se compra a través de un distribuidor, hay que contactar a algún instalador calificado por nosotros para que haga la instalación. Bien,
Dice, ¿cómo manejan la seguridad para el acceso al tablero? Me refiero a la cerradura y o candado principal, si el accionamiento corta la energía o no. Lo que nosotros hacemos es, ese tablero queda cerrado con llave, no es accesible a ninguna otra persona que no sea o la cooperativa o nosotros, si estamos hablando de ese caso puntual del tablero, ¿no? Así que ese tablero queda cerrado con su llave y lo que hacemos es cada vez que hay que maniobrar el tablero, la cooperativa corta, hacemos un loto y trabajamos tranquilo, ¿no? Bien. Roberto consulta, ¿no es conveniente colocar un diferencial tipo F o un diferencial con detección de 6 miliamperes en continua? El diferencial que se pide de acuerdo a IEC es el diferencial clase A o B. El A se puede usar cuando el cargador, eso es buena la pregunta, porque el A se puede usar cuando el cargador tiene su detector de corriente continua de 6 mA. Si el cargador no lo tuviese, hay que poner un A con el detector o directamente un B. ¿Por qué? Porque justamente esos 6 mA de corriente continua son los que harían que el diferencial quede magnetizado y no actuase frente a una falla. Pero sí, es buena la pregunta. Eh, como todos nuestros cargadores tienen el detector de 6 mA de corriente continua, se pueden instalar con un A directamente. Si no, hay que instalarlo con un B o con un A más el detector. Bien. Víctor te pregunta si conoces sobre el proyecto de cargadores eléctricos en el corredor patagónico hasta Chile. Si tenés alguna novedad que en su momento le había escuchado sobre este tema, nos comenta. En su momento, sí, no sé si estaremos hablando del mismo proyecto porque han habido algunas tentativas de armar corredores hacia Chile y corredores sobre todo en la zona turística. En su momento, no me está saliendo el nombre. ¿Cómo se llama la organización esta de Neuquén? El ADI de Neuquén armó, de hecho, un pequeño corredor con cargadores lentos. Hay varios cargadores instalados en un corredor, tipo Siete Lagos. Nada, como que uno puede hacer un recorrido por Neuquén, sobre todo en la zona turística, donde hay cargadores lentos. Y la idea en algún momento era eso, extenderlo a la zona turística con Río Negro e incluso generar el cruce a Chile, ¿no? Bueno, nada, estamos trabajando en diferentes opciones presupuestarias para eso. Bien, te leo dos consultas, te leo, mejor dicho, una consulta que nos hace dos personas. ¿Cómo se puede hacer para ser instalador acreditado de ABB? En general lo que nosotros tratamos es que quien instala los cargadores sea además quien los comercializa, un poco para eliminar, digamos, ventanillas, ¿no? Generarle al usuario una ventanilla única donde el mismo que le vende sea el que le instala el cargador. Por lo tanto, tratamos o hacemos votos para que nuestros clientes actuales sean instaladores o quienes se quieran convertir en instaladores se conviertan también en clientes. Así que ese es un poco el camino. De manera tal de darle un servicio completo al cliente, que es también lo que quieren las terminales, ¿no? Cuando uno hace convenios con terminales automotrices, la terminal quiere el cargador puesto en la casa del cliente, instalado, certificado, configurado, con el cliente capacitado. No quieren comprarle a electricidad a González y que lo instale José, por más que esté calificado, ¿no? Quieren tener un solo interlocutor para facilitar un poco las cosas. Posiblemente dentro de 10 años estos escenarios cambien, pero hoy el escenario es ese. Bien. Bueno, esa es la última consulta que tenemos registrada. Vamos a dar unos minutitos más por si a alguien le queda alguna duda. De todas maneras, mañana cuando les compartamos la grabación completa, la presentación y algunos catálogos sobre las soluciones que se presentaron, también van a tener el contacto de Roberto por si a futuro surge algún proyecto o le quieren hacer alguna consulta técnica sobre lo que es electromovilidad. Bien, están entrando mensajes, Robert, de agradecimientos, indican que fue muy clara la presentación, te agradecen por el contenido.
Así que, bueno, sin más de Bueno, nuestra parte, les agradecemos a todos la participación, las consultas que nos hicieron llegar, el intercambio que se generó y los esperamos ver en una próxima capacitación la semana entrante. Robert, te dejo también tu espacio para que puedas despedirte de la audiencia. bueno, como siempre, agradecerte a vos, Vale, por la buena onda y por la disposición. Agradecerles a todos por habernos acompañado y por las interesantes preguntas que se generaron. Y de paso, si alguno anda por Pinamar o tiene algún amigo que anda por Pinamar, en auto eléctrico o no, dese una vuelta. Estamos en la avenida principal, a 4 cuadras del mar, Bunge y Noctilucas, y bueno, están los cargadores y están accesibles para mirar, tocar, preguntar y demás. Y si obviamente si vienen con un auto eléctrico pueden parar a cargar gratis, la energía es gentileza de la cooperativa, así que los esperamos, serán muy bienvenidos. Gracias, buen día a todos. Gracias, buenas tardes.